El mismo año en que se escribe un documento de adhesión a la Revolución Triunfante, al interior de un ciclo de lecturas organizado por la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana, Lezama Lima menciona un par de términos familiares a los lectores de Heidegger. Una de las no escasas intervenciones explícitas en el trabajo filosófico de nuestros días, concedidas por el calmoso fumador de Trocadero 162, aparentemente más propenso a la voluptuosidad que al trabajo propiamente dicho, o si prefieren, al trabajo ni propio ni dicho, exapropiado y desdicho. En otras palabras, al trabajo del fantasma, a la mátesis fantomática, si así pueden definirse la acción y la pasión de quien considera que, en razón de cierta transposición de sitios, encuentros, hechizos, quebrantos a categorías filosóficas, la escalera de piedra de la Universidad de La Habana no solo segrega historia inmediata, caliente como un vuelco de energía solar, sino que es también toda una categoría filosófica, por lo menos tan importante y más creadora que las 17 categorías morales encontradas por Kant, con lujo de metodología puritana y ceño arañado de celibato. Paraje y a la mano, palabras que Lezama Lima evoca en 1959, un año después de la publicación en Puerto Rico de un libro escrito en Roma, Persona y Democracia, la historia sacrificial, esperanzado ensayo de María Zambrano, quien ocupa un lugar prestigioso al interior del ceremonial de la amistad del Grupo Orienes. Esas palabras, no remitidas al parágrafo 22 del Ser y el Tiempo, ni a ninguno de los otros textos que manifiestan el rol inmenso que asume la mano o la palabra Hand en la conceptualidad heideggeriana, por no hablar de la imantación que el adonde de la posible pertinencia de los útiles ejerce en proximidad del paraje apodado por José Semí ciudad tibetana, más bien deslizadas sin método profesoral, aunque tampoco inmoladas en aras del incorreccionar, que bien hubiera podido regalarnos un Gegenzumbon o un Zuhanden convidando a algún paseo digital por el malecón. Al llegar a esa meditación heideggeriana, basta con sentir las resonancias de las palabras que él emplea, viviente trasfondo de su dialéctica, paraje y a la mano, para darnos cuenta de que estamos muy lejos del espacio cartesiano. En esta lejanía, compartida con otras palabras, las de Pascal, cabe la posición del espacio gnóstico americano. Heidegger apascalado es suficiente para darnos cuenta, pero es José Martí quien tocó la tierra, la besó, creó una nueva causalidad, más allá de la cuenta dada, y supo despertar el otro espacio, su cuerpo insepultable, confundido con lo que de su tierra germina. La cópula de Martí y Cuba fue el preludio de la era poética entre nosotros que ahora nuestro pueblo comienza a vivir. Ahora. O sea, en 1959, gracias a ese gran río que descendió por la escalera de piedra y llegó hasta la maestra, lo que le da a esa escalera una contextura como de escala de Jacob de nuestras temeridades eficaces. Brotado del beso de Martí a la tierra que él es, el río de hombres pisando la piedra, la misma desde cuyo último escalón, en lugar del posible paquete de transporte colectivo, Semí es sobrecogido por la visión de una imposible carroza, una entrata triunfale di Priapo, más poderosamente renacentista que la de Francesco Salviati, ahora semejante a su taquigrafía,
sin que los peldaños de la escala de Jacob dejen de aletear como los espíritus de las letras del alfabeto, Autiot Yasod, yendo y viniendo, enseña un manual imprescindible para quien solicite los servicios del golem. Escalón por escalón, ala por ala, ese río desemboca en el mar luminoso de la cubanía y a la vez empieza por abovedarse en étnico ojo de agua. Los héroes de la revolución han transmitido la luz de Martí, la del espacio americano, para que todo el pueblo pueda no tenerla y conservarla, sino, ya lo veremos, a su vez, todo daría la vuelta por gozne de vez, por la celebrabilidad de aquella vez que, repiten las fábulas, habíase, emanarla, igual que la poco kantiana escalera segrega historia inmediata, pero creemos verlo transfundiéndola en vuelco de sol y luna entreclipsados. He aquí la emergencia del pueblo en cuanto realidad radical, crisol de lo cualitativo sin mixtificaciones, reafirmado 2 años más tarde, refutando a los apóstoles de las fáciles asimilaciones radiotelevisivas. Realidad que participa, diría Zambrano, su origen divino en beneficio de los más entenebrados, pues destella con insólita altivez Lezama Lima, mostramos la mayor cantidad de luz que pueda hoy por hoy mostrar un pueblo en la tierra. A un paso, podría creerse, del espíritu que salva al que ha alcanzado la mortificación extremada, cuando el Espíritu Santo, la luz, busca ese punto que se mueve debajo de una caparazón. La luz precisa busca un punto errante debajo de esa extensión reducida hasta la absurdidad. Y ya entonces proclama, dice el nombre y sopla en la boca, conjurando de nuevo la plenitud de los cuerpos. En efecto, la penetración en el espacio americano del pueblo que hoy por hoy, después de 35 años, no propiamente de paréntesis, sigue unido a la isla de la estrella solitaria. En 1959 Lezama Lima parece ilustrarla, como suele decirse a escala ontogenética, resumiendo el edificante relato de la expiación y glorificación del pontífice Gregorio relatada in Gesta Romanorum y vuelta a narrar como restitución milagrosa del incestuoso que se hizo encadenar a un risco en pleno océano durante 17 años. Al preguntarse, llegado el hombre a la última encina o multiplicada jauría, ¿cómo organiza los ligamentos de su resistencia? ¿Qué nuevas facultades surgen entonces más allá de su aliento y de su piel? Y contestándose a punto seguido, utilicemos el ejemplo de Thomas Mann en El Escogido, el del Homo humus, cuyos ojos y boca eran tan solo un punto, hasta el día en que ese último punto, rodeado de una pedregosidad laminosa, de un río que no le puede llevar a ninguna parte, es elegido por la luz precisa para que la refracte como dice Dios, si no olvidamos el epílogo de la fábula. Aquí digo, y me desdigo recapitulando algunas entre las mayores secuencias de los primeros apartes de esa lectura. Después de la evocación de Quetzalcóatl y Hernando de Soto, cuyas resurrecciones propician el recuerdo de la manifestación de 1930 en que fuera sacrificado el estudiante Rafael Trejo, El Escogido ilustra el don in extremis del espacio gnóstico. Mientras, gracias a los 20 años de ausencia y el punto en la muerte, ley de José Martí, surge coralmente la operatividad de ese espacio que las resonancias heideggerianas acompañarían a posteriori,
efectiva en virtud del gran río de las tropas revolucionarias entrando en La Habana. Trasiego de la experiencia o del hecho excepcional ya alejado de la mera carga individual, así como los episodios de la tierna invasión de 200 niños japoneses dando vueltas por los pasillos del Vaticano durante el período de la restauración Meiji, y del cruento desembarco de 23 misioneros franciscanos al Japón en el siglo XVI, se entrecruzan, invierten y trasiegan uno en otro, inmediatamente después de la mención del parricida reducido a un coágulo, a una plasta blanda de cartílagos y entrañas en el culleus o saco de cuero que transmuta la roca uterina del Papa incestuoso. Si tal es el ritmo de las recurrencias fantasmales o revenants, fulgurantes agrupamientos, familias, clases que no existen en una demorada casa temporal, ¿dónde se muestra el monstruum cubano reproducido coralmente? ¿En qué parte? ¿A partir de qué separación quirúrgica de tejidos, partidos o bloqueos parentéticos? Si la fuente es mar, si Martí se aparece otra vez enterrado y desenterrado a la manera del hechizado Hernando de Soto. Si es cierto que el fantasma excita el deseo de la unidad, de autoctonía raizal para mejor extraviarla. Si el aquí y ahora salta de sus bisagras por andar el tiempo hoy más que nunca desgonzado, como no será jamás suficientemente bien sabido al interior de la disciplina que Derrida propone llamar ontologie, ciencia de la hantise. Simpatizando con aparecidos de la misma inquietante familia, afirma Derrida que es preciso asumir la herencia del marxismo, asumir lo que tiene de más viviente, es decir, paradójicamente, aquello que no acaba de volver a poner en taller el asunto de la vida, del espíritu y de lo espectral, de la vida a la muerte, más allá de la oposición entre la vida y la muerte. Pues es preciso contestar sí y no al que quiera saber si Marx, en Cuba o donde sea, puede ser de algún provecho al cuidado que reclama nuestra espectralidad tecnomediática. Sí, a tal respecto, a Telegard, no al tal otro, según sesgos de respecto y respeto aún impensados, a otros Egard y Regard, sin repartir aquí la vida, allá la muerte, en la esperanza de escamotear el traer aparte, el seducere, y de revirar la guarda seductora de quienes predican que la reducción neoliberal de los poderes estatales redunda en mayor libertad para los ciudadanos, reservándose la parte de absolutismo que compete a toda fantasmización mediática. Albatros del que se siente ahogado por la realidad tatuada de la imagen que no penetra en la historia. Así, 10 años antes del triunfo de la revolución, define Lezama Lima al ensombrecido que todavía no respira en la irradiación de su pueblo. El calvario del rey de las aves marinas no solamente desdobla una imagen que, juntamente con la de la mano aparecida, constituye una de las más insistentes en el incesante meditar del calmoso asmático alrededor de la respiración y del soplo, la del pez fuera del agua. Sugiere también el aturdimiento de los menguados en su energía de espera de la revolución órfica. En palabras de un amigo de Phronesis, el africano Mahomed Lenbaid, una revolución que cree una indeterminable fuerza de creación, que fortalezca los recuerdos, que precise los sueños, que corporice las imágenes, que le dé el mejor trato a los muertos, que le dé a los efímeros una suntuosa lectura de su transparencia, permitiéndole a los vivientes una navegación segura y corriente por ese tenebrario. Lo que el sollastre bodleriano insinúa en El pico del albatros, entonces, Cachimba o Brûle-Gueule
fascinador quema garganta para el fumador asmático, cifra también el escarnio de la sugestión intoxicante que expone el pueblo a la dependencia de su propia efigie, a la museográfica extinción de las excepciones en que consiste la adicción a lo heroico habitual. Del atanor de bolsillo sube el humazo de procesionales de pesadilla que Zambrano, lejos de la España franquista, pero no de otras humaredas, había denunciado como la droga de las paradas y desfiles. Y no se crea que la luz de la estrella solitaria se la figure esa malima de por sí congelada como la de pulpa de piña. De hecho, el símil del tatuaje vuelve a su pluma justamente en la conferencia de 1959, al explayar las circunstancias que lo inducen a encomendarse a un ángel capaz de dar ligereza de lectura al espejo del paréntesis del potens radioso. Surgidos esos hechos, cuando alcanzan la plenitud de su presentación, adquieren una trágica eficacia por el rendimiento fabuloso que se exige de las personas que coinciden en él, por el paréntesis que ofrecen entre una incitación potencial y una extinción que es una suspensión. Volverá a reincidir, pero deshecho el encantamiento que encuadra esa coralidad en una misma unidad de tiempo, rompe el mecanismo de sus compuertas, que ruedan o sobreviven como el tatuaje de aquella situación. Cautiverio que atrajo todas las luces en su marcha, pero que el tiempo de la dispersión fue extinguiendo sus luces y sus redobles, quedando como un procesional de pesadilla. La paradójica muerte del espectro, ruina de ruina y regreso de las cenizas convertido en tesoro de autenticidad, corresponde a la marca epidérmica de la situación cuya excepcionalidad ha sido suspendida, extinguida en razón de su presentación encristalada. A este tren d'enfer de rendimiento fabuloso, el párrafo inmediatamente siguiente, antes de la invocación final, en que ahí sí se muestra ahora el ángel de la jiribilla, contesta enumerando los que semejan elementos de contraprocesión enigmática. Serie animada por un acento de desistance. Nosotros entresacamos de esas cosas, actuando en la imagen, con la unidad de tiempo que llevan en su centro, la espera a la sombra de las murallas, el adolescente errante, el Skitalietz de la novela rusa, la retirada, Anábasis o la Grande Armée, y el destierro, ya el de Ifigenia, Charles d'Orléans o José Martí. El tiempo de la dispersión no sobreviene al tiempo de la luz congregante. El momento de la plenitud solar es también de resaca selénica, así como el día en que destella la madre como una gema en el centro de sus irradiaciones es precisamente el día en que se anuncia la dispersión de la familia. De aquí, en la abrasión del edificante tatuaje o del reconocimiento del cristal, si preferimos la figura mediante la que Zambrano alude igualmente a la imagen demasiado cumplida para penetrar en la historia, liquidando la fijeza de la imagen, del objeto demasiado identificado, desconstruyendo el golem en el eclipse del logos, de este venir a menos del aquí, la tradición por futuridad, no la tradición como disfrute, sino el disfrute de una tradición matinal, reciente, descubierta, exige de nosotros la espera. Se hace espera a la sombra de las murallas, las que Anfión construye por arte de luz instrumentada, epíteto que la ubicua jiribilla tolera gustosamente después de haber sido invocada como fabulosa resistencia de la familia cubana.
Las vestiduras de quienes resisten en este espacio americano son desgarradas. No hay tiempo, ni lugar, ni modo para una ontopología jerarquizante de la potencia fótica de cada uno de ellos, justamente en razón de esa potencia. No digo en la desmedida de Saint-Yves de Lièvre, sino tampoco en la medida de la distinción establecida por Zambrano entre culturas de la sabiduría y culturas del pensar-acción. Pues en este contratiempo y contraespacio, no propiamente entre el acto de la animación y el acto de la reversión al polvo, los hábitos se desgarran. La boca del héroe, cuyo espectro se arremolina coralmente, no se reproduce entonces en el instrumento del siguiente sacrificio. La garganta agónica no vuelve a dilatarse en la empuñadura del puñal del verdugo, para que la mano rodee el bostezo del caos y lo intocable sea manipulado en cuanto tal. Ni la bocanada de la resurrección responde punto por punto, errancia por errancia, de metástasis a la quirurgia, literalmente al trabajo manual, para decirlo con Heidegger, al Handwerk del Espíritu Santo. Cariñosos celajes de diminutivo matizan la solemnidad e ironizan los banales decretos de resurrección y sus instrumentaciones sacrificiales. Pues, para seguir irradiando en espera de la irradiación, nada aún está listo. En este espacio inaugural, lo que cabe es la invocación al ángel de la gracia, o, con clarineante estornudo de Babalao, al ángel del H. Sea suyo el poder del justo trato con los muertos vivientes, o el de hacer que las semillas se arremolinen como es debido en ubres de maracas. Asheré. Gracias a él, el desgarramiento sonríe al proclamar la cantidad de luz que Cuba sigue irradiando. Ligereza, llamas, ángel de la jiribilla. Mostramos la mayor cantidad de luz que puede hoy por hoy mostrar un pueblo en la tierra. Luz que lleva en sí misma a su vitral y a su arnero. Luz que encuentra siempre su ojo de buey para descomponerse en la potencia silenciosa de la resaca lunar. Ángel de la jiribilla, ruega por nosotros y sonríe, obliga que suceda, enseña una de tus alas, lee, realízate, cúmplete, sea anterior a la muerte, vigila las cenizas que retornan.